Y les contamos que estamos en la semana de concientización sobre el uso de los antibióticos que se conmemora desde el 18, ya ha empezado, va hasta el 24 de noviembre, faltan aún 2 días y la pregunta es sobre todo, ¿no? Ahora que hay más contagios de COVID-19, que algunas personas presentan malestares y muchos optan por no ir a un especialista en salud, deciden tomar de manera particular, es decir, creyendo ellos mismos conocer sus síntomas, algunos medicamentos y antibióticos sin darse cuenta que esto los pone en peligro. Conversamos de este tema con William Pinto, médico internista de eSalud. Buenas tardes, bienvenido a Central de Informaciones. Buenas tardes, Joana. Qué importante es tomar conciencia de que quizá alguna receta que en algún momento nos funcionó para ciertos síntomas que hemos presentado no necesariamente nos va a funcionar luego y esto nos puede poner en peligro. ¿De qué tipo de riesgos estamos hablando? Muy bien. Ante todo, muchas gracias por la invitación y sirva esta invitación para reflexionar y resaltar que esta semana que estamos cumpliendo del 18 al 24 de noviembre es un día, una celebración mundial, ¿no?, del uso a conciencia del uso adecuado de antimicrobianos. Y resaltando tu pregunta, respondiendo a tu pregunta, en la etapa que estamos viviendo de COVID, que está aumentando, a veces mucha población, mucha gente en la comunidad se ha automedicado con el uso de antibióticos, de corticoides. Como sabemos nosotros los médicos, esta medicación debe ser solo prescrita, indicada, después de haber sido evaluado por un médico, más no en las farmacias, que lamentablemente por la condición social y la condición que vivimos en nuestro Perú, mucha gente acude a una farmacia y se desprende un medicamento, un antibiótico, un corticoide, por desconocimiento de las consecuencias que puede traer sobre su salud, generando reacciones adversas y a veces hasta reacciones que van en deleterio de la salud integral de la persona. Sobre todo, más resaltar en las personas adultas mayores, que como sabemos son personas que ya por su propia edad ya tienen disminuidas las capacidades de sus órganos, tanto por ejemplo a nivel del hígado, el metabolismo y a nivel renal, la excreción de dichos medicamentos. Pero no solo las reacciones que pueden tener en esos momentos, sino la resistencia que puede generar el organismo al antibiótico y con esto, ¿qué tipo de variaciones tenemos? Por ejemplo, el uso irracional de los antimicrobianos, ¿no?, que pasa en la comunidad, a veces para un dolor o una gripe que no requiere el uso de antibióticos, solo requiere sintomáticos como es paracetamol, hacer reposo físico e hidratarse, se automedican usando antibióticos, lo que va a generar a mediano y a largo plazo la resistencia, haciendo que bacterias que anteriores años eran sensibles a dichos medicamentos hoy en día son resistentes, lo que va a generar un manejo mucho más difícil, obligando a que los pacientes lleguen a un hospital. Y en el hospital nos vemos a veces con la consecuencia de que no tenemos que usar antibióticos de más amplio espectro para poder combatir este germen que ya ha sido manejado en la comunidad por un antibiótico que no debería haberse prescrito, ¿no? Ahora, ¿qué sucede además si generamos resistencia para las próximas generaciones? Es decir, si también se empieza a automedicar a los niños, ¿no?, a los más pequeños en casa. Por eso, ya en nuestro medio de los médicos, aquí en nuestra realidad del Perú, ya se ha incluso escrito libros de investigadores e infectólogos del uso, que se llama el uso racional de antibióticos, lo cual que se dicta incluso en las cátedras de medicina en el pregrado, para que nuestros estudiantes, nuestros internos y residentes hagan un uso adecuado para evitar el problema de que en posteriores generaciones tengamos este gran problema que va a ser a nivel mundial, que ahora lo estamos viendo así, pero para largo plazo va a ser un problema muy serio en la población mundial. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha dicho unas 700.000 personas a nivel mundial mueren cada año por infecciones resistentes a los antibióticos, y es una cifra muy alta. ¿Qué acciones o qué gestiones se están realizando en nuestro país justamente para que se tome conciencia? Si bien es cierto, lo hemos dicho, estamos en la semana de concientización, ¿cuáles son las acciones de manera permanente? Bueno, en nuestra institución permanentemente se hace la capacitación, la prevención y promoción de salud, ¿no?, a través de atenciones primarias, secundarias y a nivel de tercer nivel y cuarto nivel, ¿no? Son las acciones que se hacen de determinados gremios, tanto en médicos, odontólogos, que también pueden recibir determinados medicamentos, y sobre todo en los médicos de atención primaria,
y el nivel 2, nivel 3 y nivel 4, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos o qué tipo de medicamentos frecuentemente las personas se automedican? Lamentablemente en nuestra población el más frecuente son los antibióticos, como les comenté en un inicio, luego siguen los antiinflamatorios, son los que más frecuentemente se automedica la población. Y en este caso, ¿qué pasa también si se empieza a suministrar este tipo de antibióticos a los adultos mayores, ¿no? A personas que, como repito, ¿no? Muchas veces han tenido una receta que en su momento les ha funcionado. Claro. Y decimos funcionado porque de acuerdo a la sintomatología, a la edad u otros factores, pueden habérselas dado para, supongamos, 2 semanas, ¿no? Y el paciente continúa con los malestares y en vez de ir al médico continúa tomando la misma receta que se le han dado. ¿Qué va a generar en esta persona, en ese adulto mayor, por poner un grupo etario como ejemplo? Claro, es importante tu pregunta y te agradezco la pregunta. Lamentablemente, esa es una idiosincrasia y una realidad la que tenemos que no acudimos, los adultos mayores no acuden, los adultos mayores a una atención adecuada, a una atención médica y prefieren muchas veces por el conocimiento, por socializar, lo familiar, se pasan la receta de que le hizo bien a una persona a otro familiar. Eso es algo lamentable, que no ocurre en otras realidades, ¿no? Pues, claro, pero también es cierto que no hay una disponibilidad, digamos, amplia de citas, que vemos a las personas madrugar, hacer unas largas filas, unas largas colas, y no se justifica, ojo, no se justifica, claro, pero las personas, digamos, para tratar de sentirse mejor, continúan con un medicamento que puede ya no ser el indicado en ese momento. Esto es importante que me preguntaste, me había olvidado responderte, es de que los adultos mayores por lo general tienen enfermedades crónicas, la cual tienen un tratamiento largo, por ejemplo, hipertensión, diabetes, osteoporosis, hipotiroidismo, el cual ellos es un tratamiento largo de años, pero cuando acuden a una farmacia, una botica, se automedican a ese medicamento que les hacía bien para la presión arterial, para la diabetes, generan interacción, o sea, reaccionan, no permiten que ese medicamento los controle en forma adecuada para la presión o mantengan en forma adecuada el nivel de glucosa en el caso de los diabéticos o hipotiroideos. Entonces, razón por la cual es una población en la cual se exhorta, ¿no?, que deben acudir. Nosotros como institución estamos haciendo toda la gestión de lo posible, cambiando estrategias, aplicativos para mejorar el diferimiento de las citas. Sí, es una realidad, pero sobre la cual se está trabajando. Y más compleja aún en las regiones de nuestro país, mucho más allá en algunas zonas donde las personas nos cuentan, ¿no? Y hacen sus reclamos, hacemos horas de fila, 2, 3, 4 o incluso más, y luego muchas veces nos dicen, se han acabado, no tenemos esta especialidad, y es ahí, creo, donde se da esta automedicación. No se justifica, pero es donde se da. Muchas gracias. Muy puntual. Sí, en la red ADMENAR específicamente y a nivel de toda la institución se está haciendo un plan de un nuevo aplicativo el cual va a disminuir el diferimiento de las citas. Va a haber cambios para bien. Esperemos. William Pinto, médico internista de salud, ha estado con nosotros en la semana de la concientización para que no se automediquen. Ya lo saben, puede haber muchísimo daño, puede haber una reacción, pero también se están generando muertes a nivel mundial a raíz de tomar ciertos medicamentos que las personas creen que les puede hacer bien. Hacemos una pausa en Central de Informaciones, volvemos.